deberían dar su aporte económico al Fondo Solidario para combatir el COVID-19. Que el Dios de los cielos te pueda bendecir en esta preciosa tarde. Bueno, con el propósito de poder contactarnos con cada uno de ustedes, la verdad que sí. Es el propósito de Dios que la palabra sea predicada a tiempo y fuera de tiempo. Y si hay algo que somos conscientes y tenemos la convicción de que no hay distancia y no hay tiempo. Para Dios no hay distancia o no hay tiempo que lo pueda limitar. Y hoy, pues que estamos en pleno siglo XXI, podemos aprovechar lo que son la tecnología y el crecimiento en lo que es el conocimiento del hombre a través de estas redes. Así que damos las buenas noches a cada uno de ustedes, pues, a todos los que en un momento dado se van a conectar. Hoy traemos una enseñanza de acorde a lo que al tiempo pues que se está viviendo, y tiene que ver con los últimos días de Jesús aquí en la tierra. Y vamos a orar a Dios para que esta palabra pueda ser recibida, pueda ser entendida, porque cada vez que se trastoca o cada vez que se dice algo que no está de acuerdo a lo que ya se ha dicho, entonces de repente puede causar algunas polémicas o inconveniencias. Pero lo que queremos es que cada uno de nosotros conozcamos lo que es el espíritu de la palabra, el conocimiento de la palabra. Y bueno, vamos a aprovechar este tiempo que se le conoce como la Semana Mayor. Y vamos a hablar de lo que fueron los últimos 7 días de Jesús aquí en la tierra. Y me llama la atención que se enfoca referente a los 7 días que Dios hizo la creación, terminando en un día de descanso. Y esto es muy bueno porque de una o de otra forma trae a colación lo que fueron los 7 últimos días de Jesús aquí en la tierra. A ver, Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que me das de poder compartir y de poder llevar esta palabra a cada uno de ustedes. Sea tu nombre glorificado, exaltado y bendecido. Y que esta palabra pueda bendecir a todos los que se puedan conectar y pueda bendecir sus casas, sus familias, sus vidas. Y no importa en el lugar donde te encuentres, si estás recibiendo esta palabra, entonces eres bendecido a través de esta palabra. Saludos, Joyner. Gracias por estar conectado y también puedes compartir este mensaje con otros. Es muy importante eso. Quiero partir del principio establecido por el mismo Jesús. En el Evangelio de Mateo capítulo 12, verso del 38 al 39, Jesús establece un principio. O sea, un principio es algo establecido por el reino. En este principio no se pueden
especular, no se puede pensar de otra manera, sino que se va a entender conforme a lo que Jesús declaró. Y la palabra, capítulo 12 de Mateo, dice el versículo 38, entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así será, o así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, y lo vuelve a ratificar 3 días y 3 noches. Entonces vamos a partir desde este principio. ¿Quién establece este principio? El mismo Jesús. O sea que aquí no hay forma de especular o forma de tergiversar las cosas, sino que nos vamos a el espíritu de la palabra. La señal de 3 días y de 3 noches. O sea, todos conocemos, hasta un niño conoce que el día está compuesto de 12 horas y la noche también está compuesta de 12 horas. O sea que un día y una noche son 24 horas. Ahora habla de 3 días. Entonces se está hablando de 24 más 24, 48 más 24, 72 horas. Entonces vamos a empezar desde ese principio para tener el conocimiento entonces de la verdad a través de las Escrituras. Hay una palabra que tal vez usted la ha escuchado, una expresión que dice pragmático. Y es lo que se ha usado en todo este tiempo. O sea, ¿qué es un pragmático? O sea, viene de la palabra de práctico. O sea, algo que se dice para no entorpecer o sacar, para que muchas personas no se sientan incómodas. Entonces se usa esa palabra, una palabra pragmática. O sea, no importa lo que haya sucedido, sino lo que importa es lo que se dice. Y eso da cabida a que todo lo que se ha dicho en un momento dado está lejos de la verdad. O sea, la teoría está lejos de la práctica, o la práctica está lejos de la teoría. Entonces, esa es la palabra pragmática. Pragmática es de alguien que contó la historia, pero tratando de no incomodar, tratando de sentir bien a las personas que lo escuchan, y quitando lo que fue verdaderamente lo que aconteció. Y en esta noche pues queremos ser parte de este estudio, porque tenemos la convicción, o sea, cada uno tiene la convicción de lo que está haciendo. Entonces vamos a empezar a partir de este punto. 3 días y 3 noches. Esa es la señal de Jonás. ¿Recuerdan? Jonás en el vientre del pez estuvo 3 días y 3 noches. Entonces Jesús estableció ese mismo tiempo para lo que le iba a acontecer. 3 días y 3 noches. Entonces queremos que nos enfoquemos en eso. Ahora, ¿por qué es necesario saber eso? ¿Por qué es necesario que nosotros como iglesia, como conocedores de la verdad y como
recibimos la transformación por Cristo Jesús, debemos de saber esto. Ahora, las cosas no cambian. O sea, el Espíritu es el mismo. Cristo murió, Cristo resucitó, se levantó entre los muertos. Eso no es tema de discusión, sino que queremos enfocar tal cual y las Escrituras lo señalan. Para eso, entonces nos vamos a el Evangelio de Mateo capítulo 21, en donde empieza, escucha bien, los 7 últimos días de el Señor Jesús. Pero mira qué coincidencia, empezó el primer día de la semana. Asimismo, como Dios empezó la creación, el primer día. Para Dios era el inicio de la creación, para Jesús eran sus últimos 7 días. Y las Escrituras señalan en Mateo capítulo 21, del versículo 1 al versículo 11, habla de lo que fue la entrada triunfal. Se le conoce hoy se le conoce como Domingo de Ramos. Este primer día, o sea, el domingo, Jesús, ocurrieron 2 acontecimientos poderosos en la vida de Jesús y en la vida de los que caminaban con Jesús. Número 1 fue la entrada triunfal. O sea, lo que Zacarías capítulo 9, versículo 9, había profetizado, de que Jesús iba a entrar montado en un pollino, o sea, un animal que nunca había sido montado. Entonces, esta entrada triunfal da cabida a que las personas, los del pueblo, los de la ciudad, en un momento reconocieran a Jesús como el que viene de parte de Dios. Decían: Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Dice que antes de Jesús entrar, porque eso lo dicen las Escrituras, Jesús se lamentó. Jesús lloró o se entristeció cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces no quise arrullarte como la gallina arrulla su polluelo, mas no me dejaste? Bueno, eso fue el primer día, su entrada triunfal. La gente lo recibió con palmas, con alabanzas. Era un momento de alegría, de júbilo, de gozo, porque eso es lo que enseña Mateo capítulo 21. Vamos a verlo textualmente, porque es muy importante que nosotros entremos directamente. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguien dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús los mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iban detrás aclamaban, diciendo:
Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esto sucedió el primer día, o sea, fue un domingo. Fue el momento en donde el pueblo lo recibió y lo reconoció por ese instante, en ese momento. Ahora, además de eso, recuerda, vamos a tratar de ir día por día, porque es necesario que nosotros entendamos esto. Ese mismo día, tal vez fue en horas de la tarde, porque la entrada triunfal fue en las horas de la mañana, y yo me imagino que eso no fue de minutos, eso llevó su tiempo. Eso llevó su tiempo. Pero lo segundo que acontece empieza desde el versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Ahí está. Empezamos con el inicio del día domingo y terminamos en la noche del día domingo. Ahora quiero hacer énfasis en esto. Para los judíos, el día empezaba, o sea, si usted nota en la Génesis, en la creación, cuando Dios dice: y fue la tarde y la mañana del primer día. O sea, que para los judíos el día empezaba con la noche. A las 6 de la tarde era el inicio del día. A 6 de la mañana, o sea, 6 de la tarde a 6 de la mañana eran 12 horas la noche. De 6 de la mañana a 6 de la tarde, 12 horas del día. Para que tengamos en cuenta esto. O sea, para ellos empezaban el día a las 6 de la tarde. Y es lo que algunos todavía practican, como lo podemos decir sin ningún hecho de decir algo malo, si nuestros hermanos adventistas. Los adventistas practican eso de empezar el día a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, que es la noche, y las 6 de la mañana a 6 de la tarde el día. Así que para traer a colación esto. Entonces, empezamos el día domingo con la entrada triunfal. Después, en horas de la tarde, Jesús entra al templo, hace una revolución y establece un principio diciendo: mi casa será llamada casa de oración. Y dice la palabra ahí, donde leímos, que sanó a muchos. Y eso provocó que los jóvenes, los muchachos, empezaran a alabar y glorificar el nombre del Señor. Ahora, eso molestó a los escribas y fariseos. Ahora, Jesús les recordó la palabra. Jesús les recordó la palabra y dijo: ¿no leísteis, no habéis leído esto? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y note, el versículo 17 del capítulo 21 habla de que llegó la noche. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad
a Betania y allí y posó allí. O sea, se hizo la noche y allí durmió. Termina, o sea, el día domingo termina. Pero note el versículo 18. Por la mañana. Por la mañana. ¿De qué día está hablando? Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. O sea, ya del domingo pasó al día lunes. Ahora, en el día lunes sucedieron algunas cosas. Número uno, o sea, es por eso que la vida de Jesús era tan apretada, su agenda estaba tan llena que eso era un movimiento constante. Ahora, Jesús sabía que su tiempo se le estaba terminando y era necesario que todo se cumpliera al pie de la letra. O sea, no podía dejar nada por fuera. Entonces, día lunes, dice que él, volviendo a la ciudad, regresando a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que si tuviera fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que a este monte dirías: quítate y échate en el mar, y será hecho. Y todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo recibiré. Eso fue el lunes en la mañana. O sea, él tuvo hambre, fue a la higuera, no encontró fruto en la higuera y la maldijo. Entonces, para los discípulos eso era algo asombroso. Pero para Israel eso era una profecía. O sea, la higuera era la nación de Israel. La higuera era la que no estaba dando fruto, la nación de Israel. Ahora, eso fue el lunes en la mañana. Después que sale o llega a la ciudad, Jesús va al templo otra vez. Cuando vino al templo, y me gusta esto porque si usted, mire, ojalá que tengas tu Biblia en mano. Mateo capítulo 21, verso 23. Cuando vino al templo. Escucha, cuando vino al templo. Pasó el capítulo 22, capítulo 23, llega el capítulo 24. Escucha, cuando Jesús salió del templo, note, lleva la secuencia. En el versículo 23 del capítulo 21 dice: cuando vino al templo, o sea, ese es el tiempo que entró al templo. El capítulo 24, el verso 1 dice: cuando Jesús salió del templo. O sea, esto es cuestión solamente de llevar la secuencia. O sea, todo lo que sucedió en el capítulo 22, 23 y el 24, parte del 24, se estaba refiriendo al día lunes. Entró al templo, vino al templo y allí enseñó en el templo a los escribas, a los fariseos. Empezó a contar parábolas, empezó a hablar de los labradores malvados, de la fiesta de boda, la cuestión del tributo, el gran mandamiento, de quién era el hijo, de quién es hijo Cristo, donde fue acusado por los escribas y por los fariseos, en donde Jesús se lamenta. Jesús se lamenta en el verso 37 del capítulo 23, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas, y bueno, todo lo que habíamos dicho, porque os digo, desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, eso fue sus últimas palabras
cuando salió del templo. Dice, cuando salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces estamos hablando del día lunes. El día lunes. Mateo habla en el Mateo capítulo 26, verso 1. Vamos a ver qué dice. Cuando hubo acabado todas estas cosas o estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes o los escribas y los ancianos del templo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Escucha, estamos hablando de lo que es el lunes en la noche. Para nosotros lunes en la noche, pero para ellos era el inicio del martes. Recuerda que para ellos el día empieza a las 6 de la tarde. O sea, el 6 de la tarde para nosotros es lunes en la noche. Pero para ellos 6 de la tarde es inicio del día martes. Entonces, Mateo capítulo 26 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, 2 días faltan para la Pascua. Noten, si es lunes en la noche, ¿cuáles eran esos 2 días? Ya se los digo, martes y miércoles. ¿Cuándo se iba a celebrar la Pascua? El día jueves. ¿Qué es la Pascua o qué era la Pascua para ellos? Era la señal que Dios estableció como señal de la salida de la nación de Israel de Egipto, o sea, la liberación del pueblo de Israel de la nación egipcia. Él dijo, a partir de hoy van a celebrar esta fiesta. O sea, la Pascua era una fiesta, o es una fiesta si todavía los judíos la celebran. La Pascua es una fiesta en donde toda la nación se reúne en la capital, en Jerusalén. Entonces, nota, Jesús dice, en 2 días se va a celebrar la Pascua. ¿Qué día estaba? Lunes en la noche. O sea, estaba hablando, faltan 2 días para la Pascua, martes y miércoles. Estamos, ojalá que lleves la secuencia para que podamos llevar esta enseñanza a algo de bendición. No queremos confusión, no queremos que esto sea tema de discusión, sino que queremos ir paso por paso para que usted entienda qué fue lo que aconteció o cómo fue los acontecimientos en el momento preciso en donde pasaron. Saludos para nuestra amiga Maribel Fuentes, saludos para Gilka Pimentel también, y ojalá que lleven la secuencia de esta palabra, porque no queremos, no decimos que somos mejores que nadie, ni que estamos haciendo cosas para impresionarnos, solamente estamos enseñando la palabra. Entonces, día lunes, en la noche, Jesús dice, en 2 días celebremos la Pascua. Explicamos lo que es la Pascua. La Pascua no es un día de reposo. La Pascua era la fiesta. Toda la nación se reunía. Porque el día de reposo era el día sábado. El día de reposo es el día sábado. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en la noche de lunes. Estamos en la noche de lunes. Mateo capítulo 26, del verso 6 al 35. Entonces, ahora del día lunes pasamos
el día martes. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, lo que esta mujer ha hecho, para memoria, o quedará escrito para memoria de ella. Entonces, eso pasa el día martes en la mañana. En ese mismo día donde Jesús fue ungido, fue lo que vino la maquinación de Judas para entregar a Jesús. Versículo 17 del capítulo 26. Lleva la secuencia, mi hermano y mi hermana. El versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo: id a la aldea a cierto hombre, diciendo: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con ellos, con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese nos va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Jesús, el que le entregaba, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Escucha, aquí el día martes, en lo que fue el día, María lo ungió. Judas lo entregó o lo ofrece, hay un negocio con Judas para que lo entregue. Pero al llegar la tarde, o sea, la noche del día martes, otra vez te hago referencia, para ellos era el inicio del día miércoles, para nosotros hoy la noche del día martes. Jesús celebra la Santa Cena. Ahora, ¿por qué Jesús la celebró un día antes? ¿Por qué? Porque la Pascua la tenía que celebrar, el día siguiente, que era miércoles a las 6 de la tarde, que para ellos era jueves. Ojalá que no
te esté confundiendo, pero recuerda, el día para ellos empieza a las 6 de la tarde. Para nosotros es la noche, pero para ellos empieza el día. De 6 de la todo el día, de 6 a 6 a 6 a 6. Entonces Jesús celebra la Santa Cena. ¿Por qué la celebra un día antes? Porque Jesús conocía lo que iba a acontecer. O sea, los escribas y fariseos se adelantaron diciendo no lo vamos a poder apresar el día de la Pascua porque nos vamos a meter en problemas. O sea, el pueblo se iba a levantar contra ellos. ¿Por qué? Porque ese día era sagrado. Ese día un día especial. Ese un día no se podía hacer nada de eso. Entonces ellos dijeron, vamos a adelantarnos a los acontecimientos y vamos a apresarlo antes de la Santa Cena. Entonces Jesús, conociendo eso, la adelanta para el día martes en la noche. O sea, para ellos miércoles, para nosotros martes en la noche. Note. Entonces, después que cenan, Jesús se va con los discípulos al Getsemaní. ¿A dónde se va Jesús después que cenó? Al Getsemaní. ¿Qué hora eran? Horas de la noche. O sea, era martes en la noche. La noche. Para ellos era el inicio del día miércoles. Para nosotros era la noche del día martes. Entonces Jesús, después que cena, y le dice a los discípulos lo que le iba a acontecer, ahí él dice que anunció que Pedro lo iba a negar. Pero queremos ir al versículo 36. Entonces llegó Jesús Estamos en la noche del día martes. Y les digo a los discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí a orar. Al versículo 46, todo lo que sucedió cuando Jesús les dijo, quédense a orar, oren, y le reclama a Pedro, Jacobo y Juan, diciendo, no habéis podido velar ni tan siquiera una hora. Y llegamos al versículo 46. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. O sea, estamos en la noche del martes. Jesús fue al monte Getsemaní. Allí fue a orar. Allí fue que recibió a los dos ángeles con la copa de vino. Ahora Jesús le dice a los discípulos, levantaos porque llegó el que me va a entregar. El verso 47. Mientras todavía hablaba, vino uno de los 12 y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso pensáis que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que sea así que se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón tendréis o habéis salido con espada y con palos para prenderme.
Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo dejaron y se fueron. ¿Qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando de lo que representaba el martes en la noche. Para ellos era el principio de la noche del día miércoles. El arresto fue de noche. Entonces, toda la noche, desde el momento que lo prendieron, a las 6 de la mañana, Jesús fue llevado ante Pilato. Estamos hablando del día miércoles. Estamos hablando del día miércoles. Ya dijimos domingo, el lunes, el martes, ahora llegamos al día miércoles. ¿Por qué es necesario nosotros entender esta fecha? Ya le digo. El día miércoles en la mañana, capítulo 27, Mateo capítulo 27. Venida la mañana. ¿De qué mañana está hablando? Del día miércoles. Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Esto fue en horas de la mañana. Horas de la mañana. No dice la hora exacta, pero dice venida la mañana. Ahora, toda la noche lo llevaron, lo tenían de un lado para otro. Los escribas y fariseos y el sumo sacerdote lo llevaron ante Pilato, y de ahí entonces pasó la noche y de un lugar a otro. Pero el capítulo 27 es muy importante, este versículo. ¿Por qué? Porque dice venida la mañana. El versículo número 3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Bueno, queremos ir al versículo 11 del capítulo 27. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilatos entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifica contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilló mucho. Ahora bien, el día de la fiesta acostumbrada, hablaban de lo que era, soltaban a Barrabás soltaban a un preso. Y Pilato puso la condición: bueno, como es día de que dan liberación a un preso, vamos a soltarlo. Entonces ellos dijeron: no queremos que suelten a Jesús, sino que mejor que suelten a Barrabás. A ver, Mateo capítulo 28. La mañana del día miércoles, Pilato lo entrega, o sea, lo condena. Eso fue el miércoles en la mañana. Capítulo 27, versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este le obligaron a que llevara la cruz. Escucha.
Jesús fue condenado día miércoles en la mañana. Le pusieron la corona y prepararon una cruz pesada para que la llevara. Note, como él estaba en una condición, o sea, débil, porque toda la noche había estado despierto, lo habían maltratado, la corona de espinas le había hecho que derramara mucha sangre. Entonces, al momento de llevar el madero, entonces se levantaba y se caía, se levantaba y se caía. Entonces ellos buscaron un hombre llamado Simón. Ese lo llevó el madero hasta el lugar donde tenía que llevarlo. Ahora, en el Antiguo Testamento se establecían 2 horas de sacrificio. Uno era a las 9 de la mañana y otro era a las 3 de la tarde. O sea, sacando conclusión, el momento en que Jesús empezó a llevar o lo condenaron y le pusieron la corona, o sea, era las 9 de la mañana. O sea, era como confirmando el sacrificio. 9 de la mañana del día miércoles. Y la Biblia dice que cuando la hora sexta, o sea, de 6 de la mañana a mediodía eran 6 horas. A la hora sexta, para nosotros era a mediodía. Dice la palabra que la tierra se volvió tinieblas. O sea, toda la tierra fue cubierta por tinieblas. Note. Ahora, hasta que se llega a el momento en donde Jesús expira o Jesús muere. La Biblia dice que era a la hora novena. Marcos capítulo 15, verso 34, vamos a leerlo. Dice la palabra, y a la hora novena, para nosotros, para ellos era la hora novena, pero para nosotros era a las 3 de la tarde. A la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. O sea, Jesús muere. ¿A qué hora murió? A la hora novena. ¿De qué día? Del día miércoles. Para nosotros, 3 de la tarde del día miércoles. 3 de la tarde del día miércoles. Entonces, antes de que se llegara el día de la Pascua, porque era un día especial, el cuerpo de los que habían sido crucificados, porque con él habían 2. Entonces tenían que cerciorarse de que habían muerto y tenían que bajarlos de la cruz y enterrarlos. Y nota, esto tiene una repercusión importante para el día de hoy, porque esto lo vamos a seguir el día de mañana. Pero muere a las 3 de la tarde y es metido en la cueva o en la tumba, que era una cueva, antes de las 6 de la tarde. O sea, que muere a las 3 de la tarde y tiene un lapso de, por decir algo, 2 horas y 45 minutos o 50 minutos antes de que se cumpliera las 6. ¿Y por qué esto tiene relevancia? Porque más adelante se lo vamos a decir. Entonces, vamos a sacar cuentas. Jesús dijo 3 días y 3 noches. ¿Cuántos días? 3. ¿Cuántas noches? 3. Si Jesús
muere a las 3 de la tarde del día miércoles, vamos a sacar 72 horas. A ver, 24 horas el día jueves, 48 horas el día viernes y 72 horas el día sábado. Ya desde allí la historia empieza a ser cambiada. O sea, lo que se dice ya no es, y usamos esa palabra pragmático o pragmático. O sea, lo más práctico era decir otra cosa para el bienestar de mucha gente, a decir la historia en verdad, lo que ocurrió, en el tiempo y en el momento que ocurrió. Entonces, estamos haciendo las cosas porque eso fue lo que se nos enseñó, eso fue lo que se nos dijo, de que Cristo murió un Viernes Santo y de que Cristo murió y resucitó el día domingo en la mañana. Y sin querer ofender, sin querer lastimar, eso es totalmente falso. Jesús muere un miércoles a las 3 de la tarde y Jesús resucita el día sábado a las 3 de la tarde. Ahora, esas 3 horas es aquí donde marca la posición. Porque el apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice que cuando Jesús muere y está allá abajo, desciende a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Cuándo Jesús hizo eso? Note, Él resucita a las 72 horas, o sea, 3 de la tarde. Y de 3 de la tarde en adelante, antes que se cumpla el día sábado, o sea, termine el día sábado, Él aprovecha ese tiempo para bajar y predicar a los espíritus encarcelados. Ahora, cuando Jesús se levanta o sale de la tumba, entonces eso lo estaremos hablando el día de mañana. Mire, no lo hacemos para confundir, solamente lo hacemos para decir una verdad que está oculta. ¿En qué difiere o qué quita o qué pone? En nada. Para Dios, en nada. Él murió, Él fue crucificado, resucitó, se levantó, hoy está a la diestra del Padre. Pero lo que sí para nosotros es necesario que conozcamos cuál es la verdad. Jesús no murió un Viernes Santo, ni tampoco resucitó un día domingo por la mañana. Y eso es lo que hemos estado siguiendo, eso es lo que hemos estado practicando, la costumbre, se le llama la Semana Mayor, que hay que guardar esto, guardar lo otro. Todo solamente son protocolos del hombre. Ojalá que esto te haya servido de algo. Y si de repente pues no compartes el pensamiento conmigo, simplemente deséchalo, porque no es cuestión de que uno quiere imponer o uno quiere decir las cosas que como son para impresionar o para figurar o no. Si no compartes esto, o sea, si tú dices lo que a mí me han enseñado eso es, pues no hay ningún problema, borra esto, pero pues ojalá que podamos llegar a un entendimiento de las cosas de Dios. La palabra es vida, la palabra es verdad, y es necesario que nosotros nos enfoquemos en el pensamiento de la palabra.
Y me llama la atención esa palabra pragmática. Esa palabra la escuché hoy. Y qué bueno que la pude escuchar y la puedo traer a colación. La palabra pragmática tiene que ver con lo más práctico. O sea, una verdad dicha a conveniencia de muchos, pero quitándole la veracidad de los hechos. Que el Dios de los cielos bendiga a cada uno de mis hermanos y mis amigos. Y ojalá que te puedas conectar el día de mañana para poder seguir esta línea de enseñanza, línea de mensajes que van a ayudarte y van a darte un crecimiento espiritual. Bendigo a Tairis, a Maribel, a Joyner, a todos los que más adelante van a escuchar y a ver este video. El saludo muy especial a todos los hermanos del Templo Fuente Celestial, a los hermanos de Cadmiel, a los hermanos de Betel. El saludo muy especial a todos, una bendición especial. Y a todos aquellos que a través de el YouTube lo van a ver, porque tenemos la página del YouTube Alcanzando las Naciones. Puedes ver este video y todos los videos que hemos transmitido. Que el Señor te bendiga y que la paz de Dios esté con cada uno de vosotros. Shalom.